¿Cómo están mis hermanos? Buenas tardes. Y estamos reunidos una vez más delante del Señor y vamos a empezar este tiempo. Yo le invito a que si ya estuvo orando en lenguas en su casa, pues vamos a hacer una oración juntos. Querían dar a bastere bere bere cabara bashira rabadara barkaya darandara bashere bere 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 carabara basira rabadara batare bere vitara badara bastere bere 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 kanda de bere vitara badara bashere ori karandara baya darandara bashere to bere betoro bere betoro bere betoro bere bere. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para alabar tu nombre, Señor, para glorificarte, Señor. Te damos las gracias, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, nuestro corazón a ti, Señor, para bendecirte, Señor. Padre, que nuestro corazón, Señor, siempre esté dispuesto delante de ti para recibir tu verdad, Señor, para recibir, Señor, esa salvación gloriosa que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Padre, así levantamos nuestro corazón, Señor, para rendir, Señor, nuestros pensamientos, rendir, Señor, toda situación delante de ti, Señor, y poder recibir tu verdad, Señor, que nos va a ser hablada, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Y vamos a leer el Salmo 66 y vamos a cantar un canto, mis hermanos. Aleluya, y a Dios. Y yo le invito a que allí donde está en su casa lo lea en voz alta. Y vamos a ver de qué habla este salmo. Nosotros siempre dice la palabra que tenemos que alabar el nombre de Dios. Y vamos a ver qué dice el Salmo 66. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Aleluya. Y el Señor nos creó, amado hermano, para alabar el nombre del Señor. Entonces vamos a alabarle. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ante el trono
recibir la palabra, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Buenas noches, amados hermanos. Quiero invitarlos a que podamos juntos, en el nombre de Jesús, hacer una oración en esta noche. Vamos a orar por nuestro hermano Rubén. Él está delicado de salud, pero creemos en las promesas de nuestro Dios. Creemos que Dios tiene control, que Él va a ayudarlo a salir adelante en medio de todo esto. Vamos a orar, hermanos. Keran mai arandi andara baskeyo torobayandai. Ekara mama yandara basia torababania nara mama mayo. Keran mai andara baskeyo torobayandara bababasitiri. Padre de toda gloria, en esta hora hablamos una palabra de fe sobre la vida de nuestro hermano Rubén, Señor. Él es sano en el nombre de Jesús. Todo problema de irrigación de la sangre a su cerebro, Señor, es corregido en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, sea tu poder manifiesto. Tú eres el Dios sanador. Tú eres el Dios que restaura, Señor. En el nombre de Jesús, sean sus neuronas, Señor, sean cada una de las venas, Señor, que van hacia el cerebro, que estén siendo limpiadas, Señor, para que pueda irrigar bien su sangre al cerebro. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en la vida de nuestro hermano Rubén Castañeda, de su familia, Señor. Gracias, Señor, porque estamos seguros que tú tienes cuidado de él en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estaremos en oración constante, hermanos, por nuestro hermano. Quiero llevarlos, por favor, a la primera carta de Juan. Juan capítulo 2, amados hermanos. Y vamos a leer lo que dice en el versículo 17. Primera carta de Juan 2, 17. Y dice la Escritura: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, ¿qué quiere decir este versículo? Hermano, que todo lo que hay en el mundo va a pasar, se va a terminar. ¿Cuántas veces estamos más preocupados por cosas que no tenemos en este mundo? Como ropa, calzado, una casa. Y no quiere decir que sea malo. Hermano, tú puedes pedirle a Dios. Yo les he dicho que a Dios le podemos pedir una casa, le podemos pedir bienes, pero mire, dice, el mundo pasa. ¿Qué quiere decir? El mundo se va a acabar. Lo de este mundo va a extinguirse y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, podremos tener muchas necesidades. Pero ¿qué es lo más importante para Dios? Que hagamos su voluntad. Hermano, todo el pueblo de Dios tiene que estar cierto y entendido de cuál es la voluntad del Señor. Mira, en la Biblia la palabra voluntad viene del griego telema. T-H-E-L-E-M-A, telema. Así quiere decir voluntad. ¿Amén? Amén. ¿Y sabes qué quiere decir voluntad? ¿O cómo podemos entender la voluntad de Dios? En tres áreas. Tres cosas que Dios quiere en su voluntad. Tres cosas que Dios. Mira. Tenemos que entender que la palabra voluntad es lo que Dios desea, número 1. 2, lo que Dios designa. Y 3, lo que Dios quiere.
¿Esto es Dios? ¿Sí? ¿Qué crees? Dios desea algo muy importante. Dios designa, tiene designios. Señor. Hermano, y vamos a mirarlos en la palabra de Dios. Y número 3, Dios quiere algo, hermano. Aplica estas palabras a tu vida. ¿Qué desea Dios de tu vida? ¿Qué designios tiene Dios para tu vida? Número 2. Y número 3, ¿qué quiere Dios para tu vida? 3 cosas que encierra la palabra telema. T-H-E-L-E-M-A, telema. Esto quiere decir, vamos primero, hermano, ¿qué desea Dios? Mateo 18:14. Fíjate lo que Dios desea. Vamos a aprender qué desea Dios. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a conocer lo que Dios desea, ¿qué crees? Te vas a unir a eso que Dios desea. Mateo 18:14. Y aquí vamos a entender. Dice el 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Fíjate. Entonces, ¿qué debemos entender en Mateo 18:14? Que la voluntad de Dios, Él desea que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Entonces, fíjate, el deseo de Dios tiene que ver con su voluntad. Que nadie se pierda. Pastor, mi familiar ya se alejó de los caminos del Señor. ¿Qué crees? Dios no va a permitir que se pierda. Aquel que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, pero que ya está ordenado a vida eterna, no va a permitir que se pierda. ¿Qué va a hacer Dios? Los va a rodear. ¿Qué hace Dios? Él pone el querer como el hacer, su buena voluntad. Entonces, hermano, tenemos que entender cuál es el deseo de Dios, que nadie se pierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo? Estar orando para que esa persona no se pierda. Para que ese hermano en la fe que se alejó de los caminos de Dios no se pierda. Entonces, número 1, cuando tú quieras saber qué es voluntad, vamos a ver primero qué desea Dios, que nadie se pierda. Si tú llegas a ver que algún hermano tuyo se alejó del evangelio, hermano, tú nada más ora de acuerdo a la palabra. Y así, Padre, rodéalo en el nombre de Cristo Jesús. Pon en él el querer como el hacer, tu buena voluntad. Esto que te estoy diciendo es un texto bíblico. Y tenemos que orar de acuerdo a esto, que el Señor haga su voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdate, si hablamos de voluntad, tenemos que entender lo que Dios desea, número 1. Número 2, ¿cuál es el designio de Dios? ¿Has oído que la gente dice, es que los designios de Dios, es algo que ya está trazado? Es algo que no se puede cambiar. Es algo que Dios ya determinó para tu vida. Ese es un designio. Y tiene que ver con su voluntad. A ver, ¿cuál será el designio de Dios para su pueblo? Vamos a Lucas. Lucas 12:47. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? Lucas 12:47 nos va a dar una luz, ¿verdad?, de lo que Dios tiene en sus designios. Y dice así Lucas 12 y versículo número 47, hermanos. Aquel siervo que conociendo, ¿qué cosa? La voluntad de su Señor, está hablando de una parábola,
Pero te recuerdo que las parábolas tienen que ver mucho con el reino de Dios. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, fíjate lo que Dios va a hacer, recibirá muchos azotes. Entonces, tenemos que entender cuál es la voluntad aquí de Dios. Hermano, ¿sabe qué quiere Dios de ti? Que tú conozcas. Mientras más conoces la verdad, estás conociendo la voluntad de Dios. Escúchame bien, iglesia. A medida que se te predica una palabra en la iglesia, se te está hablando la verdad. Amén. Y cada verdad que tú estás oyendo es la voluntad de Dios. Bien. Dice la Escritura, el que conoce la voluntad, tradúcela como verdad, y no se prepara, el pueblo de Dios tiene que prepararse. ¿Para qué me tengo que preparar, pastor? Para la segunda venida de Cristo. Hermanos, no podemos estar perdiendo el tiempo. Hay familias que están perdiendo mucho el tiempo, hermano. En fiestas, convivios, aquí, allá, hermanos, celebrando. Acuérdate que las costumbres de este mundo te apartan de la herencia que Dios tiene para ti. ¿Cuánto seguimos celebrando todavía calendario? Alguien, un hijo de Dios, que sigue el calendario 10 de mayo, día del papá, hermano, no malentiendas. No malentiendas. Estamos hablando de costumbres y tradiciones. Cuando tú veas que una costumbre se hace en tu nación, hermano, y que está llevando casi a la idolatría, no la celebres. No la celebres, hermano. ¿Por qué? Esas costumbres no aparecen en la Biblia. Ahora, ¿sabes qué hacen las costumbres? Te entretienen, te apartan de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú te estés preparando para la venida de Cristo. ¿Cómo te preparas, hermano? En obediencia. Cuando asistes a la casa de Dios, cuando estás practicando los mandamientos, cuando estás pasando por alguna prueba, hermano, pero en medio de esa prueba que haces, hermano, estás alabando, bendiciendo, exaltando, glorificando, hermano, estás haciendo lo que Dios manda. Fíjate cómo esta parábola nos da luz, nos habla de una verdad. Dice que el siervo, todos los hijos de Dios somos siervos, que conociendo la voluntad de su Señor, alguien preguntará, ¿cómo sé cuál es la voluntad cuando conoces la verdad? Cada verdad que se te está revelando en una predicación, cuando lees la Biblia, ¿qué crees? Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con esa verdad que ya tenemos, hermano? Prepararnos. Ahora, fíjate cómo dice la segunda parte de este texto. Que el que no hizo su voluntad, entonces va a recibir muchos azotes. ¿Sabes a qué se refiere? Vas a tener que pasar por muchos tiempos de disciplina. De parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya conoces la voluntad de Dios y no la haces, entonces Dios tiene que traerte a disciplina. Tratos, circunstancias. Iglesia, este tiempo hace cuenta que está haciendo esto. Se está juntando más, como que es más estrecho todavía.
Mira, yo no celebro el 10 de mayo, ni otras tradiciones, ¿sí? Hermano, hay quien está confundido y piensa que darle gracias a Dios por el día de tu cumpleaños o por celebrar un aniversario que estás cumpliendo, eso es tradición. No, hermano. Eso es gratitud en el corazón. Hermano, y simplemente le estás dando gracias a Dios. ¿Sí? Así es que en el nombre de Cristo Jesús, no te confundas. Hay personas amargadas que nada más van en contra de lo que se predica. Ten cuidado, porque tu amargura puede contaminar a tu familia. Y hermano, en el nombre de Cristo Jesús, yo estoy hablando de aquellas fiestas y costumbres, como te lo he dicho, Navidad, hermano, ¿cuántas? El Día del Amor, el Día de la Amistad, el Día de aquí, esos que van en calendario, hermano, y que hacen que la gente solamente es mercadotecnia, porque te quitan tu dinero. Hermano, ya se perdió. En el nombre de Jesús. Hermanos, tenemos que ser bien centrados en lo que está escrito en la palabra de Dios. Volvamos a leer el versículo número 47. Te lo voy a leer en la versión 9. Dice, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió, no se preparó. Hizo conforme a su voluntad, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. ¿Qué quiere decir? Va a tener que pasar muchos tiempos de disciplina, porque ya cuando conoces la voluntad de Dios y no la haces, Dios te va a tener que estar constantemente en disciplina. A ver, ¿cómo ejercen la disciplina los papás? La ejercen sobre los hijos que no obedecen, que son rebeldes y constantemente tienen que venir, te voy a poner en disciplina. ¿Cómo se le llama esa disciplina? Castigo, azote. ¿Sabes que Hebreos 12 habla de la disciplina? Hermanos, no te sientas mal, pero también quiero que aprendas esto. Entonces, ¿cuál es el designio de Dios? Que te prepares. Porque tú ya conoces la voluntad del Señor. Tú ya conoces que Cristo viene. Hermano, y no sabemos el día ni la hora, solo el Padre en su sola potestad sabe esto. Hermano, nadie sabe cuándo Cristo viene. Como no sabes, entonces estamos ahorita, por decirlo así, como en cuenta regresiva. Tenemos que estar preparándonos. ¿Cómo se prepara la iglesia? Bueno, pues vea otra de las parábolas. ¿Te acuerdas que habla una parábola acerca de un padre de familia que le está organizando una boda a su hijo? ¿Y qué dice? Mandó a todos los convidados su invitación. Tú eres ese convidado. Pero dice que entró a ver cómo estaban los invitados, los convidados, y vio a uno que estaba ahí que no estaba vestido de boda. Y le preguntó, ¿cómo entraste aquí sin haberte preparado? El designio de Dios es que, hermano, no te entretengas con cosas del mundo. El designio de Dios, por eso vimos en 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Iglesia, no pierdas tu tiempo en cosas del mundo. Prepárate en las cosas del Señor. Sírvele. Cada día buscando su voluntad, hermano. Recuerda, el que conoce su voluntad, tradúcelo, el que conoce su verdad. ¿Qué crees? Al que más conoce de la voluntad de Dios,
más se le va a demandar. Entonces, no preguntemos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué me pasó aquí? Hermano, creo que seguramente Dios te está rodeando. Y si tienes que pasar por tiempos de disciplina, levanta tus manos. Alaba a Dios. En el nombre de Jesús. Pero es muy importante, hermano. Recuerda, voluntad de Dios es lo que Él desea, cuáles son sus designios, lo que Él está designando. Y 3, ¿qué quiere Dios? Ahora, vamos a lo tercero. ¿Qué crees que quiere Dios de ti? Vamos a hablar del tercer aspecto de la voluntad de Dios. Juan 5:30. Juan 5:30 nos va a revelar, hermano, qué es lo que Dios quiere de ti y de mí y de todo aquel que, hermano, ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Fíjate cómo Cristo hablaba de esta manera. No puedo yo hacer nada por mí mismo, así decía el Señor Jesús. Según oigo, ¿a quién oía? Al Padre. Así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Entonces, vamos a entender, ¿qué quiere Dios, iglesia, de ti, de mí, de toda su iglesia? Él quiere que busquemos en todo momento la voluntad del Padre. Hermano, ¿estás atravesando por alguna situación? Solamente voltea y dile, Padre, ¿cuál es tu voluntad para esto que estoy atravesando? Sí, Señor. Hermano, ¿por qué la gente se confunde? Hoy en día hay mucha gente confundida, hermano. Unos dicen que les habla el ángel. ¿Qué crees? El que habla es Dios a través de su Espíritu. Sí, Señor. Y cuando alguien te dice es que el ángel me habla, hermano, tenemos el orden de Dios para entender cómo te habla Dios a través de su palabra, porque te hace conocer su voluntad. Entonces, fíjate, Jesús decía, yo no me muevo solo. Yo oigo lo que dice mi Padre y eso hago. Y todo lo que hago, dice, es justo. Fíjate bien. Entendamos las palabras claves que están aquí en estos versículos. Hay gente que ya no se congrega y dicen que Dios les habla. ¿Qué dice entonces la Escritura de acuerdo a eso? Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15. Hermano, cuando tú ya no te congregas, estás separado de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando se reúne, cuando se congrega. Al estar congregados, ¿qué crees? Se mueven los dones del Espíritu. Se mueven las gracias que Dios ha puesto en toda la iglesia y se mueven también los ministerios de Cristo. Entonces, iglesia, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere en su voluntad, que tú siempre busques su voluntad y que nunca te apartes de ellos. De esta voluntad, hermano. Te voy a dar una referencia para que puedas entender esto. Vamos a 1 de Juan 2:18. Estamos leyendo el pasaje base de esta noche, fue 1 de Juan 2:17. Pero fíjate cómo dice 1 de Juan 2:18, hermano. Y aquí vamos a poner atención. Te voy a leer primero el 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 18. Hijitos,
¿Entiende? Los tiempos de Dios. Ya es el último tiempo. En verdad, este ya es el último tiempo. Y según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Sí, hermano. El anticristo va a ser un hombre homosexual. ¿Pero qué crees? Él va a aparecer cuando ya la iglesia haya sido raptada. Y bueno, el anticristo, pero aquí habla del pecado, hermano. ¿Cómo se va a encarnar en un hombre? Y bueno, pero fíjate cómo dice ahí mismo, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Por qué viene en singular anticristo y anticristos en plural? Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sabes quiénes son los anticristos? Gente de la misma iglesia que va a estar en contra de la voluntad de Dios. Siempre va a ir en contra. Esos son los anticristos. Hay muchos anticristos que ya se levantaron ahorita en las congregaciones, hermano, porque siempre van en contra de lo que se predica, en contra de lo que el pastor está hablando, en contra de lo que... Hermano, esos son los anticristos. ¿Y sabes qué se está cumpliendo ya? Hermanos, por eso debemos de cuidar. Tú solamente céntrate. 3 cosas, hermano. Lo que Dios desea, lo que Dios designa y lo que Dios quiere. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hay 3 maneras también de conocer cómo tú te estás moviendo en la voluntad de Dios. Fíjate, ayer escuché esto y fue de gran ayuda. Hermano, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Una iglesia que está, fíjate, fluyendo en el fruto del Espíritu, está hablando de una iglesia que está manifestando el carácter de Cristo. ¿Cómo saber que tú estás moviéndote en la voluntad de Dios cuando en la circunstancia que vives te mueves en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Estamos hablando que debemos ser llenos del fruto del Espíritu de Cristo. Aleluya. Lo segundo, hermano, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Llenos de la palabra de Dios. Colosenses 3:16. ¿Qué dice, hermano? La palabra de Cristo more, habite en ti, hermano. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hermanos. Fíjate qué interesante. Yo te decía que ¿cómo conocer la voluntad de Dios, hermano? Lo que Él desea, lo que Él designa y lo que Él quiere. Pero fíjate cómo estas 3 cosas también se alinean con esto, hermano. La iglesia debe estar llena del fruto del Espíritu de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia. Ya te dije, Gálatas 5:22. Pero también la iglesia tiene que estar llena de la palabra. Colosenses 3:16. Hermano, habla con la palabra, vive con la palabra, disfruta la palabra. Estás pasando por una enfermedad, habla la palabra a esa enfermedad y dile: en el nombre de Cristo Jesús te sujetas. Amén. Y hermano, lo tercero, ¿cuál será, hermano? Que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. Fíjate cómo las 3 cosas que encierran la voluntad de Dios encajan con estas 3. Amén. Y hermano,
la palabra, vamos a Efesios, hermano, para que tú puedas entender. Efesios 5 y versículo número 18, dice la palabra de Dios, hermano. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Muy bien, tú dices, yo ya fui lleno, pero ¿qué crees? La iglesia del libro de los Hechos se mantenía siendo llena constantemente. La llenura del Espíritu Santo. No importa las veces que tengas que volver a ser lleno, llena, clama, ora, hermano. ¿Qué te ayuda mucho? El orar en lenguas. Sí, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Así es que, hermano, ¿estás entendiendo cómo es estar en la voluntad de Dios? Lo que Él quiere, ¿verdad? Lo que Él designa y lo que Él desea. Vamos a repasar. Él desea que nadie se pierda. Y tenemos que estar uniéndonos a la voluntad de Dios para estar orando por todos aquellos que ya están llamados a vida eterna. Y si alguien se alejó, intercede, mi hermano. Porque Dios no quiere que se pierda. 2, hermano, el designio, hermano, es que mientras más conozcas la verdad, más estás conociendo la voluntad de Dios. Fíjate, tiene que ver con la palabra. Llénate de la palabra, hermano. Y lo que Dios quiere, hermano, es que en todo tiempo busques su voluntad. Hermano, ¿y cómo le hacemos? Siendo llenos del Espíritu Santo. Constantemente. Mira, repasa el libro de los Hechos y ve que no solo en Hechos 2 fue el único día en que fueron llenos. Tenían una persecución, oraban y volvían a ser llenos del Espíritu. Hermano, la iglesia tiene que estar siendo constantemente llena del Espíritu Santo. Amén. Así es que, hermano, una iglesia que se mantiene así, llena del fruto del Espíritu, llena de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo, es una iglesia, hermano, que está cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Así es que te lo acabo de citar con estos 3 pasajes. Marcos 3:35. Gloria a Dios, hermanos. Acuérdate, ya Cristo viene. ¿Cómo nos tenemos que estar preparando? En la voluntad perfecta de Dios. La iglesia, hermano, mira, van a estar surgiendo muchas cosas que van a llamar tu atención en las noticias, en las redes sociales, aquí, allá. Iglesia, mejor aquí en la palabra. Que aquellas cosas que vienen en redes sociales no distraigan, no confundan, no te entretengan, hermano. Marcos 3:35. Vamos a hablar de pasajes que tienen que ver en cuanto a la voluntad de Dios. Dice Marcos 3:35, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿De qué habla mi hermano? De tu familia en Cristo. ¿Sabes quién debe ser tu familia? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Tú has conocido a familias muégano? Hermano, hasta para lo malo se unen. ¡Qué tremendo! Fíjate que a Jesús lo fueron a buscar sus hermanos. Él estaba predicando en determinada casa y entonces le dijeron, ¡hey, Señor Jesús! Allá afuera te están buscando tus hermanos y tu madre. Y Jesús les contestó, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, esa es mi familia. ¿Cuántas veces amas tanto a tu familia, pero tu familia no está haciendo la voluntad de Dios? Y no te digo que te separes, no. Intercede por ellos, porque si no están haciendo la voluntad de Dios, ¿pero qué crees?
Los amas tanto que ahí vas a donde ellos van. Si hacen algo mal, cubres lo que están haciendo mal. No, hermano. Tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios e hija de Dios, siempre tienes que estar buscando la voluntad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Juan 7:17. Fíjate todo lo que podemos encontrar de luz, hermano. Familiarízate con lo siguiente. Son semillas. ¿Qué es una semilla? Algo que Dios quiere poner en tu corazón para que fructifique. Bueno, cada texto que aquí vemos te va a dar una semilla, hermano, que Dios quiere que fructifique en ti. Juan 7 y versículo 17. Dice la Escritura, hermanos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. En la versión 9 dice, conocerá de la doctrina si viene de Dios. La palabra doctrina es enseñanza pura que te va a revelar la verdad de Cristo en cada situación que estás viviendo. Hermano, fíjate cómo dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá de la doctrina, o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquel pastor, aquel siervo que habla en el nombre de Dios te va a hablar de la sana doctrina. No te va a cambiar lo que está escrito aquí. Mira, muchas iglesias les gusta que les endulcen el oído, que les digan cosas muy gratas, todo está bien, nada va a pasar. Mira, en muchas iglesias se les está predicando que todos nos vamos a ir en el rapto. No, hermano. En el rapto solo se van la iglesia que está cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Y bueno, si tú estás escuchando esta predicación por primera vez, preguntarás, bueno, ¿y los que se quedaron? Dios va a tener que purificarlos, refinarlos a través de, ¿cómo se le llama ese tiempo, hermanos? La gran tribulación, 3 años y medio. Hermano, ¿por qué, hermano? Por eso te estoy diciendo, este tiempo es para conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué tenemos que estar haciendo? Preparándonos. Ese es el designio de Dios. Prepárate, hermano. No pierdas el tiempo en discusiones. No pierdas el tiempo en cosas del mundo. No pierdas el tiempo, hermano, en cuántos bienes vas a tener. Hermano, cuando Cristo venga, ninguno de esos bienes te los vas a poder llevar. Conoce mejor la doctrina. Amén, Señor. La doctrina te lleva a la verdad, a la voluntad. Y cuando tú estás conociendo la voluntad, hermano, estarás haciendo precisamente la voluntad de Dios cada día que estés viviendo. Señor. Romanos 12:2. ¿Qué dice la Escritura? Que no corramos con el mundo. Romanos 12:2, fíjate lo que dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No hagas lo mismo que hace la gente de este siglo, sino transformaos. En la 9 dice que renueves, que experimentes cuál es la buena voluntad de Dios. En la 60 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, tus pensamientos, tus sentimientos tienen que renovarse. ¿Cómo se renuevan? Cuando tú te llenas de la palabra de Dios. Al estar lleno de la palabra, se renuevan tus pensamientos. Y como se renueva esto, se va a renovar tus emociones, hermano. Por eso entiende el segundo aspecto, hermano, que te dije hace rato. Tenemos que estar llenos de la palabra. Porque al estar llenos de la palabra,
tú vas a ser renovado en tu manera de pensar, en tu manera de sentir. ¿Qué crees? Vas a pensar y a sentir como Cristo. ¿Sí, iglesia? Efesios 6:6, hermano. ¿Estás anotando? ¿Estás tomando nota, iglesia? Estos jueves nos hablan mucho acerca de, hermano, de la palabra, de la doctrina. Los domingos a las 11 de la mañana estamos dando más cosas en cuanto a doctrina. Fíjate cómo dice Efesios 6:6, hermanos. Dice, no sirviendo al ojo, ¿verdad? Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Te lo voy a decir así. En la 9 dice, siervos de Cristo, haciendo de ánimo. ¿Qué es ánimo? Con toda tu alma. La palabra ánimo es el alma completa. Hermano, pensamientos, emociones y voluntad. Todo rendido. ¿Qué hacen los siervos de Cristo? Hacen de todo ánimo, de todo corazón, la voluntad de Dios. Cuando escuches la palabra corazón en la 60 o ánimo en la 9, está hablando de tu alma completa, rendida para hacer la voluntad de Dios. Mira, ve muchos ejemplos en la palabra de Dios. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Para que Cristo naciera, una mujer llamada María aceptó la voluntad de Dios. ¿Cómo la hizo? Con toda su alma. El que iba a ser su padre, José, se enteró que ya estaba embarazada. Y entonces él creyó, pues, que ella ya había tenido relaciones con otro hombre y dijo, pero no la quiero difamar. Mejor me voy calladamente. ¿Pero quién crees que vino en la noche y le habló en sueños? Cristo. Qué curioso, ¿verdad? Cuando tú oigas la palabra el ángel, se refiere a, es Cristo hablando a tu corazón. Era el Espíritu Santo hablándole. Y le estaba diciendo lo que estaba pasando en el seno materno de ella. Y le dijo que era la investidura del Espíritu Santo que la había cubierto. Y entonces, hermano, él hizo de buen ánimo la voluntad. Cuando tú vas a la iglesia, ¿vas de buen ánimo? Cuando diezmas, ¿estás haciéndolo de buen ánimo? Cuando sirves en la iglesia, ¿lo estás haciendo de buen ánimo? ¿Con toda tu alma? Hermano, ¿entiendes que el cumplimiento de la voluntad de Dios es de 3 aspectos? ¿Sí? A través de la llenura del fruto del Espíritu de Cristo. Hermano, llenos de la palabra y llenos del Espíritu. Si gustas esto, te lo voy a repasar el domingo para que podamos entenderlo perfectamente. Pero hermano, tú y yo somos siervos. Los siervos de Cristo, ¿qué debemos hacer? De buen ánimo. La voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Acuérdate, el designio de Dios es que nos estemos preparando. Amén. No pierdas el tiempo, hermano. No pierdas el tiempo porque ya Cristo viene, iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a este pasaje? Dice 4:3 de Primera de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es santificación? Que vivas separado, apartado de las costumbres. Muchos malentienden este término, hermano, y piensan que estar consagrados, hermano, es no te arregles, trae los zapatos rotos, tu forma de vestir sea, hermano, ¿sabes que la iglesia debe aprender a vestirse dignamente?
Mira, cuando tú copias cómo se viste la mujer del mundo, hermana, por eso no sueltan los mayones, no sueltan la ropa apretada, no sueltan, hermano, cuidado. Y te voy a decir por qué. Hermanas preciosas, les voy a decir por qué debemos de tener cuidado. ¿Por qué deben de tener cuidado vestir de esa manera? Miren, todos los hombres que están a su alrededor, si ustedes supieran cómo las miran con deseo. Y su deseo es lujurioso. En la iglesia, tú vas con ropa pegada. ¿Y qué crees que hacen algunos hombres en la iglesia? También se les va la mirada. Mira, yo los veo. Porque yo estoy predicando acá, hermano, y estoy viendo, y cuando entra una hermana con la ropa toda pegada, hermano, ¿qué crees? Las miradas de los hombres. ¡Pram! Hermana preciosa. Santificación incluye cómo te vistes. No te vistas para agradar el ojo del hombre. Vístete para Cristo. Amén, Señor, aleluya. Debes de cuidar cómo te vistes. Gloria a Dios, amén. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, sí, amén. Fíjate cómo dice la palabra. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego dice que os apartéis de ¿qué? ¿Qué es la fornicación, hermano? Sí, la fornicación se define como el acto sexual sin estar casados. Pero hay fornicación espiritual. ¿Por qué? Mira, tú ya estás comprometido o comprometida con Cristo. Amén, Señor. Y no podemos tener fornicación, amistad con el mundo. Por eso, hermanos, es muy importante que mencionemos esto. Aún los hombres deben de cuidar cómo se visten. Hoy en día ya también hay ropa muy pegada para hombres, hermanos. Cuidado. Porque también hay mujeres, hermano, muy enfermas. Y que nada más están buscando cómo atrapar a un hombre. Iglesia, ten cuidado cómo te vistes. Ahora, cuando vamos a la casa del Señor, lleva tus mejores galas, hermano. Dios, aleluya. Tus mejores vestidos, hermano. Porque eso habla de que te estás preparando en los designios del Señor. Fíjate todo lo que encierra la voluntad de Dios. Ay, es que está haciendo mucho calor, pastor. Hermano, aun cuando hace calor, Dios te ayuda. Te voy a platicar unos testimonios. Yo tenía que ir, hermano, a todos los lugares altos de Chiapas, de Oaxaca, de Campeche, hermano. ¿Qué crees? Hacía un calor de aquellos, hermano. Pero ¿qué crees? Yo como pastor tenía que ir siempre bien vestido, porque yo tenía que predicar la palabra. Y yo veía que entraban muchos con camiseta, con la camisa abierta, hermano. Pero cuando tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios, hermano, te cuidas. ¿Y qué crees? Se me empapaban las camisas. Pero lo más refrescante es saber que tú le estás dando a Dios la gloria. Hermano, Dios nos enseña a vivir aún con calor, con frío, con lluvia. ¿No dice la palabra que debemos estar contentos con lo que estamos pasando? Hermano, yo no te digo que no sientas calor, claro que se está sintiendo. Mira, las hermanas de la congregación están llevando su abanico. ¡Qué bueno, hermanas! Es una manera de refrescarse. Pero, hermano, aún yo les invito a las mujeres sin desesperación.
Que no haya desesperación porque está el calor exuberante. No, mi hermano. En el nombre de Jesús. En una de las sierras a donde fui me decían los pastores, ¿no quiere usar short y camiseta? No. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor y soy ejemplo para la congregación. Acuérdense que un siervo está para servir, un siervo está para ser ejemplo aún en su manera de vestir. Sí, amén. Señor, amén. Iglesia, Gloria a Dios. Aleluya. en el nombre de Jesús, te estoy hablando de detalles, hermano, que nos llevan siempre a estar en lo que Dios desea, en lo que Dios designa y en lo que Dios quiere, hermano. Así es que, hermano, Dios quiere que pongas atención en tu santificación. No te vistas como se viste el mundo, hermano. Pregúntale a papá, ¿cómo quieres que me vista? Voy a la iglesia. Ay, pastor, eso es exageración. No, eso es agradar al Padre. Sí, Señor, aleluya. Sí, hermano. ¿Sabes? Cuando se predica la palabra de verdad, la carne va a reaccionar. Y la carne va a decir, no, y acá, hermano. Cuidado. Porque estamos hablando de la voluntad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Ahí mismo, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo número 18, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, dad gracias en todo. No dice por todo, en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué estás atravesando? ¿Una dificultad, una enfermedad? Levanta tus manos y dile gracias, Señor, porque tú dices que te dé gracias en medio de todo. En todo, Señor. Te doy las gracias porque tú, Señor, me ayudas, me fortaleces, me bendices. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdate, tenemos que darle gracias a Dios. Hebreos 10:36, hermano. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta noche? De la voluntad de Dios, hermano. Recuerda, si tú ya conoces la voluntad de Dios y no la estás haciendo, vas a ser digno de azotes. Constantemente Dios te va a traer a disciplina. ¿Por qué? Porque ya conoces la voluntad de Dios y no la estás haciendo. Acuérdate que conocer la voluntad de Dios es cuando ya conoces la verdad. 10:36 del libro de Hebreos, hermano. Gracias a Dios. Fíjate cómo dice la palabra, hermano. Porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia. Para que habiendo hecho, ¿qué? Pero primero tiene que venir paciencia. ¿Y cómo viene la paciencia? Si no es a través de pruebas. Sí, iglesia. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuántas promesas tienes de parte de Dios? Hay muchas promesas. Se habla de que hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Todas son para ti. Vamos a entender que unas fueron para el pueblo de Israel, pero nosotros somos el Israel espiritual. Esas promesas están dadas para ti. ¿Cómo tomas la promesa de Dios? Bueno, fíjate cómo aquí nos va a dar otra semilla, hermano. Es necesaria la paciencia. ¿Cómo viene la paciencia? Cuando vienen las pruebas. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, fíjate, viene la prueba desarrolla paciencia. En la paciencia aprendes a hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera obtienes la promesa que Dios te está dando para ti. Hermano, hay mucho que aprender, hay mucho que repasar. ¿Qué crees? El Hijo de Dios nunca va a acabar de aprender. Aquí estamos conociendo en parte, dice la Biblia, porque hasta que estemos allá arriba con Él, vamos a conocer, hermano, y vamos a tener eternidad para conocer todavía más. Aquí estamos conociendo en parte. Por eso,
me llama mucho la atención cuando veo que hay hermanos que llegan con un semblante, hermano, desencajado, tristes, melancólicos. Hermano, levántate en el nombre de Jesús. Dios es tu fuerza. Dios es tu fortaleza. Pero recuerda, mira, solo te voy a dar esto para que tú entiendas, hermano. ¿Sabes? Vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago 1, hermano. Fíjate cómo viene la paciencia. Dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia, mas tenga la paciencia que su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2. Y hermano, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Bueno, ¿cómo vas a aprender paciencia? A través de las pruebas. Porque cuando tú pasas por pruebas, Dios desarrolla paciencia y entonces ahí vas a conocer la voluntad de Dios. Y entonces Él te va a decir, toma la promesa que te dije. Pero ¿qué crees? Muchos vienen a pasar una prueba y se desesperan, se van. No te vayas. Permanece. Acuérdate cómo el pasaje texto o el texto base de esta enseñanza dice que el que permanece, ¿verdad? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, no estás solo. Dios está contigo. Cuando pases una enfermedad, no pienses que Dios te está trayendo un castigo. No, mi hermano. Dios te quiere mostrar su gloria. Hace rato que estaba orando por mi hermano Rubén, yo le decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y él me dijo, quiero mostrar mi gloria en su vida. Entonces yo le dije, gracias, Señor, te pido fortaleza y fuerza para él, para que en el nombre de Jesús tú puedas mostrar tu gloria, Señor. Y así, hermano, no estás solo, Dios está contigo. Pero acuérdate cómo viene todo esto de parte de Dios. Primera de Pedro, hermano. Dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Que nosotros hagamos como iglesia. Porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hermano, Dios quiere que hagas el bien. Hermano, ¿a quién vas a hacer el bien? ¿A los que te caen bien? Aún a tus enemigos. Oh, no, pastor. Hermano, Dios quiere que aún a tus enemigos tú les hagas el bien. Esta es la voluntad de Dios. Porque cuando tú actúas haciendo el bien de parte de Dios, haces callar la ignorancia de los hombres vanos. ¿Qué es un hombre vano? Pues habla de un hombre vanidoso. Tú y yo no somos vanidosos, hermano, porque estamos en Cristo. Hermano, ¿qué nos toca hacer en este tiempo? Hacer el bien. Mira, ayer iba yo en la calle y se me acercó un centroamericano. La verdad, hermano, nos están invadiendo muchos que se están saliendo de sus países, hermano, de manera arbitraria. Hay quienes vienen, se registran y piden la ciudadanía, pero ¿qué crees? Muchos quieren llegar a Estados Unidos y entonces andan en la calle pidiendo dinero. Y la verdad, hermano, yo iba caminando rápido y le dije, Señor, ¿cuál es tu voluntad en cuanto a estas personas que vienen como inmigrantes? Y sabes, tan bonito que él contesta el Señor y me dice, al que te pida, dale. Ok, Señor. Fíjate que estamos llamados, ¿para qué? Para hacer el bien. Siempre pregúntale a Dios cuál es su voluntad. Yo le pregunté, Señor, ¿cómo me muevo con los inmigrantes? Al que te pida, dale. Ahora,
Hay que ser versátiles, hay que ser, hermano, prácticos. ¿Sabes qué hacemos? Juntamos ropa de niño, juntamos calzado, juntamos ropa de adulto y cuando vienen y piden, les damos ropa. No siempre es darles dinero. Hay veces que no tenemos la moneda en el momento, pero le puedes dar otra cosa. Una botella con agua, un sándwich bien preparado. Hermano, en el nombre de Jesús, ¿qué debemos hacer? Hacer el bien. Esta es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. Y terminamos con esto, hermano. Primera de Pedro 4:2. ¿Qué dice la Escritura? Hermano, para no vivir el tiempo que resta en la carne, ya nos resta un tiempo porque ya Cristo viene. Hermano, no sabemos de cuánto estamos hablando, si de décadas, no lo sabemos. El único que sabe es Dios. Pero cada día tenemos que vivir como si fuera el último. Hermano, dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne. ¿Qué es la carne? Conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es la concupiscencia? Es cuando hay un deseo inmoderado de los bienes terrenos. Quiero más y quiero este carro y ahora quiero este celular y ahora quiero esta casa. Hermano, cuidado. Eso es parte de la concupiscencia. Pero también la concupiscencia es cuando se está alimentando los 5 sentidos. Hermano, acuérdate que tenemos que ejercitar los del alma para que los del espíritu gobiernen. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? Cada día que vivas, conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres que te ayude? Solo pregúntale, ¿qué hago, Padre? Y Dios te va a contestar de acuerdo a su palabra. Hermano, ya Cristo viene. Ya las señales ya se cumplieron. Ya ahorita el escenario está preparando, hermano, porque ya Cristo viene. Mira, la OMS acaba de decir que ya terminó la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que ya se terminó, hermano, en todos los países, pero el virus no. El virus está todavía. Entonces, ¿cómo tiene que vivir el Hijo de Dios? En la voluntad del Padre. Cuidándose, cuidando su interior, cuidando su exterior. Hermano, ¿qué te dije? Llenos del fruto del Espíritu de Cristo, manifestando el carácter de Cristo en todo momento. Gálatas 5, 22 y 23, ¿qué más? Llenos de la palabra de Dios, Colosenses 3, 16. Y por último, llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia mantiene estas 3 cosas, está cumpliendo la voluntad de Dios. El domingo lo voy a reafirmar. Hermano, levanta tus manos. Dale gracias a Dios. Mira, hay un canto muy bonito que dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hermano, dile, grande es tu fidelidad. La palabra de Dios dice que cuando tú despiertes, levantes manos y le digas gracias por la misericordia. Por las mañanas tienes que anunciar la misericordia de Dios. Y en las noches anuncia la fidelidad de Dios. Iglesia, mantén tus manos arriba. No manos caídas, hermano. Las manos caídas significan
Hermano, cuando tus anhelos están hacia las cosas del mundo, no, levántalas y dile, Señor, quiero estar en tu voluntad cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Mira, ¿te vas a casar? Dile al Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Vas a salir de vacaciones? Dile, ¿cuál es tu voluntad en estas vacaciones? ¿Vas a hacer un negocio? Dile, ¿cuál es tu voluntad, Padre, en cuanto al negocio? Tienes que tomar una decisión en casa. Dile, ¿cuál es tu voluntad, Padre? Pero recuerda, solo dale gracias a Dios. Padre, en esta noche, junto con la iglesia, te doy las gracias en todo lo que estamos pasando. Pruebas, aflicciones, enfermedades, Señor, gracias, porque tú eres dueño y Señor de nuestras vidas. Tú nos redimiste, nos compraste, nos pusiste nombre, Señor. Somos tuyos en Cristo Jesús. Padre, en esta hora le hablamos a esa adversidad, se somete en el nombre de Jesús. Mas, Padre, se cumpla tu voluntad. Tú nos enseñaste en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en esta tierra. Gracias, Dios, por la sanidad que tú traes sobre los enfermos, por la restauración que traes en las familias, porque tú estás renovando pensamientos, corazones. Padre, te pedimos por aquellos que se han apartado, para que, Señor, entendemos que tu voluntad no quieres que se pierdan, Señor. Aquellos que ya están ordenados para vida eterna, Señor, que pronto puedan encontrarse contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu iglesia pueda estar conociendo más tu verdad, la doctrina, porque solamente así, Señor, estaremos caminando en tu voluntad. Y Padre, cada día busquemos la voluntad de ti, Padre, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Revélate a los corazones de aquellos que necesitan tu voluntad en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Ocúpate de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cada día, iglesia. No importa la prueba, no importa la adversidad. Haz la voluntad de Dios. Muchas bendiciones. Nos vemos el domingo, primeramente Dios.